Dios te bendiga, hermano y amigo, y enemigo también. Mira, hay una pregunta que nos hacen mucho a nosotros los evangélicos. Dice así: a ver, mencióname el nombre de tu iglesia. No vas a responder porque te avergüenzas de ella. Mira, voy a darte la respuesta, y los que van a salir avergonzados son los que demandan esa pregunta. Van a salir avergonzados y van a estar enojados y me van a insultar más. Yo sé que me van a insultar más porque no les gusta ser confrontados. Fíjate lo que dice la Biblia en Efesios 2:12, porque la Biblia menciona a quién le envió la palabra de Dios, a quién se la confió, con quién hizo los pactos, de quiénes son los patriarcas, de dónde vino Cristo. La Biblia lo menciona, y te voy a dar citas, muchas citas bíblicas. Pero la iglesia, en la Biblia, en ningún lugar me sugiere que tenga que ser católico romano. No aparece, esto no existe. En ninguna cita bíblica dice católica romana. Mateo 16:18 no dice católica romana. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. No dice católica romana. En ninguna parte dice católica romana, pero sí, fíjate lo que dice. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando los romanos todavía no les llegaba el evangelio, cuando a los efesios todavía no les llegaba el evangelio, cuando a los corintios, a los griegos, a los españoles, a todo el mundo que estaba en ese entonces, todos esos pueblos que no eran judíos estaban ajenos a los pactos y a la promesa y alejados de Cristo y sin Dios y sin esperanza. Tú sigues leyendo el capítulo 2 de Efesios y te vas a dar cuenta que los pactos y la promesa estaban hechas al pueblo de Israel. Y cuando Cristo muere, dice que quitó las enemistades que nos separaban. Dice que de ambos pueblos, del pueblo gentil, o sea, todos los que no somos judíos, nos abrió un espacio para hacer un solo pueblo. Pero nos unió con el pueblo israelita, a quienes les hizo las promesas. No hay ninguna promesa bíblica en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, no se menciona ni una vez a Roma. La palabra Jerusalén aparece 800 y pico de veces. La palabra Roma apenas ya aparece 8 veces. La palabra Israel aparece más de 2000 veces. Y en ninguna parte de la Escritura nos sugiere que para ser salvos tengamos que ser católicos romanos. La idea que te han vendido a ti es que la iglesia principal es la romana y te lo has creído. Pero si tú me estás preguntando cuál es el nombre de tu iglesia, ¿te avergüenzas de ella? No me voy a avergonzar, porque cuando yo estaba sin Cristo, cuando yo no tenía promesas, cuando no había conocido a Cristo, era ajeno a la ciudadanía de Israel, no a la ciudadanía de Roma. Eso que te quede bien claro, esto les va a caer como una bomba a muchos. Lo veo en otros videos en donde me están insultando, y los que me insultan en privado, hay varios católicos que me mandan mensajes privados, y hay unos muy groseros, hay otros más calmaditos, pero me mandan videos y me mandan cosas por privado. Algunos que de repente me molesto, a veces pongo imágenes de lo que me mandan, pero casi no. Pero bueno, aquí estamos viendo que el pueblo romano, el pueblo griego, todos los que no eran israelitas estaban ajenos a los pactos. Cuando Cristo muere, derriba esa pared intermediaria que había y nos abrió la puerta a los gentiles. Y entonces dice que de ambos pueblos hizo un pueblo, nos unió al pueblo israelita. Es que muchos tienen la idea, mira, los judíos rechazaron a Cristo y
al católico romano cree que todos los judíos rechazaron a Cristo. No todos los judíos rechazaron a Cristo. Hay unos que lo aceptaron. Hay unos que creen que solamente es una nación de Israel terrenal. Los católicos desconocen, muchos desconocen estos temas. Le dice Dios a Abraham: mira, Abraham, sal y cuenta la arena del mar. Si la puedes contar, si así será tu descendencia, así va a ser, que nadie la va a poder contar. Pero también le dice: mira las estrellas. Está hablando de una descendencia terrena, y está hablando de una descendencia de arriba, de los cielos. Cuando aparecen con Jesús, Moisés y Elías, Moisés representa a los terrenales, a los que se les prometió la tierra. Elías representa a los de arriba. Entonces hay una ciudadanía espiritual. De hecho, la ciudad de Dios se llama la Nueva Jerusalén, no la Nueva Roma. Nunca vas a hallar esto en la Biblia. Mira, vamos a seguirle. Ahora vamos a ver algunas cositas que Dios le dejó bien claro a los romanos, porque con un solo versículo es que vuestra fe es alabada en todo el mundo. Es el único versículo que se saben los católicos, parece, porque es el único que me citan. Es que ustedes, amados, que estáis en Roma, que llamamos a ser santos. Pero te voy a mostrar lo que Pablo le deja bien claro a los romanos. Mira, vamos a ver el capítulo 1, me parece que es mira, no lo veo así ahorita, pero dice así. En Romanos, en el capítulo 1, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí ni siquiera se mencionó al romano, aunque también el romano va incluido, ¿verdad? Pero se mencionó al griego. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Mira, romanos, ¿sabe qué? Hermanos romanos van a tener bien claro esto. El evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Al judío primeramente, romanos, apréndanse bien esto, y también al griego. O sea, ni te creas que eres tú el actor principal, ni tampoco el último. No lo mencionó, lo dejó intermedio. Ahora, esa es una de las cosas que le deja el apóstol Pablo bien claro a los romanos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya sabía lo que se avecinaba, lo que está aconteciendo ahorita, que predominó el catolicismo romano, cosa que Dios no le dio. Vamos a ver, mirad, el capítulo 3. Miren, romanos, hermanos que estáis en Roma, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Pues mucho. En todas maneras. Primero, ciertamente, porque a ellos les fue confiada la palabra de Dios. Romanos, tengan bien en claro que a los judíos les fue confiada la palabra de Dios. Y me salté uno, mira, es uno que se me olvidó, pero aquí lo tengo antes de que se me olvide. Romanos 2, 28 y 29 dice: pues no es judío el que lo es en lo exterior, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Miren, judíos, miren, romanos, en otro tiempo ustedes eran incircuncisos, no tenían la circuncisión en la carne, pero ahora que han creído, han sido circuncidados del corazón. Y no es judío el que lo es en lo exterior, sino el que lo es en lo interior. El romano redimido, el romano que verdaderamente cree en Cristo, el romano que verdaderamente aceptó a Cristo, no a María, viene a ser parte de la ciudadanía de Israel.
Entonces sería judío de hueso colorado, no católico de hueso colorado. Van tres cosas que te he mostrado. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es judío el que lo es en lo interior. Yo creí en Cristo, recibí la circuncisión del corazón, vengo a ser parte del pueblo judío. Ahora, también a los judíos les fue confiada la palabra de Dios. Hoy damos al capítulo 9 para que veas. Ahora, mire, vamos al capítulo 3. Ahora, fíjese bien lo que dice el 3. Después de que dice que a los judíos les fue confiada la palabra de Dios, dice así, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Aquí está diciendo, mire, que algunos de ellos fueron incrédulos, pero dice, su incredulidad habrá anulado la fidelidad de Dios por los que fueron incrédulos. ¿A poco usted cree que porque Anás, Caifás y muchos de ellos consintieron en la muerte de Jesús, Dios desechó a los apóstoles que también eran judíos? De ninguna manera, Dios no desechó a los judíos que sí creyeron. Te lo voy a volver a leer. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Romanitos, queden bien claro. Mediten mucho en esto, romanos. ¿A poco ustedes creen que porque algunos fueron incrédulos, Dios faltó a sus promesas que le había hecho desde antes a Abraham? Dice que la palabra la concertó con Abraham para 1000 generaciones. ¿Tú crees que Dios anuló sus promesas nomás porque algunos fueron incrédulos? De ninguna manera, dice la Biblia, dice, antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Oiga, qué emocionante está este libro de los Romanos. A veces en la arma que usamos, con esa nos pueden dar. Por eso tenemos que conocer, dice alguien por ahí. Conoce bien del tema sobre el cual estás discutiendo. No sea que en vez de defenderlo, tú mismo estés peleando con él. Ahora, vamos a Romanos 9, capítulo 4. Cosas dejadas bien claras a los romanos. Cosas que no te han contado, cosas que no has oído, cosas que no te interesa o no les interesa a tus líderes que las conozcas. Miren, Romanos 9, 3. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Fíjese bien, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿A quién pertenecen las promesas? A los israelitas. La Biblia está siendo bien clara. La Biblia está dando un nombre de a quien fuimos añadidos los que creemos en Cristo. Fuimos hechos un solo pueblo con Cristo. Cristo es judío y su cuerpo viene a ser judío. El que se une a Cristo no se convierte en católico romano, porque Cristo no era católico romano. Venimos a ser un pueblo con Cristo, y entonces venimos a ser parte del pueblo judío. No sé si me estoy entendiendo o qué necesitas. ¿Necesitas que Dios venga y te lo explique? Pues es que es lo que necesitas. Que el Espíritu Santo te abra los ojos, porque Él es el que redarguye. Yo solamente te voy a mostrar las palabras con nombre de a quien fuimos añadidos, no a la católica romana, sino a los israelitas. A ellos fueron las promesas. Te lo voy a volver a leer.
que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, las promesas, la promulgación de la ley, el culto. ¿Cómo que el culto es exclusivo católico? A ellos les dieron la promulgación, ellos iban a promulgar las leyes. Dice el Salmo 147, 19, dice, dio leyes a Israel y estatutos a Jacob. El 20 dice, no ha hecho así con ninguna otra de las naciones. En cuanto a sus juicios, no los conocieron. La Iglesia Católica no conoce la palabra de Dios. Dice Job 32, lees del 4 al 10, dice así. En un texto dice, ciertamente no son los sabios los de mucha edad, ni las barbas garantizan que se tenga la razón. 2000 años no son garantía de que tú tienes la razón y de que te la sabes de todas. Dice Liu, dice, yo decía, los muchos años hablarán y la mucha edad declarará sabiduría. Dice, pero ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Eliú era más joven que los ancianos y él creía, como tú crees, que solamente hay unos cuantos dejados especialmente para entender la Biblia, que nada más ellos pueden entenderla. Y él se dio cuenta que tenía un espíritu que Dios le había dado y que había un soplo del espíritu que hacía al hombre entender. No es un magisterio, es el Espíritu Santo. Mira, vamos a seguir el 4 y lo seguimos con el 5. Romanos 9, 4 y vamos en el 5. De quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Entonces aquí nos está diciendo que el culto, la promulgación de la ley, las promesas y todo eso le fue dado a los israelitas, y que los patriarcas todos son israelitas y que de los tales según la carne vino Cristo. Ahora, como yo te digo, dice que cuando uno se une a Cristo, uno es con Cristo. Si Cristo era judío, al creer en Cristo nosotros somos parte del pueblo judío. Pero ahí no es todo lo que Pablo le deja bien claro a los romanos. Voy a hacerte el video, no quiero hacerlo muy largo, pero vamos a Romanos 11. Romanos 11, mira. Romanos 11, 1. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la tribu israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué él dice de Elías la escritura cuando o cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Bueno, el apóstol le deja bien claro a los romanos que Dios no ha desechado a su pueblo, que él es israelita. Para que tengas bien claro, romano, católico, que no eres romano, eres mexicano, brasileño, guatemalteco, no eres romano. Porque si verdaderamente creíste en Cristo, porque todo aquel que cree en Cristo viene a ser uno con el pueblo de Israel. Efesios 2, 12. Estabas ajeno de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos y a la promesa. Pero en Cristo habéis sido hechos uno con el pueblo judío. Miren, ahora el 11.5. Fíjate lo que dice el 11.5 para que no creas que Dios desechó a los judíos y le dio la viña a los romanos. Dice, bueno, te lo voy a leer del 4. Dice, pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Les está diciendo Pablo bien claro a los romanos que Dios no ha desechado a Israel en el versículo 1 del capítulo 11. Y luego les dice que Dios en tiempos de Elías reservó a 7,000. Otro día te voy a volver a grabar una predicación acerca de dónde estaba la iglesia evangélica hace 2000 años.
cómo se advierte de Jezabel en el capítulo 4, en el mensaje a la cuarta iglesia de Apocalipsis, se menciona a Jezabel. Tú ves la doctrina de Jezabel y te regresas a ver todo lo que hizo Jezabel, y Jezabel mató a los profetas, casi los exterminó. Dios los escondió. Un siervo de Acab escondió a unos en cuevas. Elías pensaba que él solo había quedado, así como ahorita nos preguntan a los, ¿dónde está tu iglesia hace 2000 años? Pues los mataste a todos. Muchos los escondió Dios en conventos católicos, así como Dios escondió a Moisés en el mismo palacio del faraón, así como Dios preservó a la Biblia ahí en los mismos conventos católicos. Moisés estuvo en Egipto, fue enseñado en letras, en ciencias, y fue poderoso en palabras y en hechos de la educación que recibió en Egipto. Pero Moisés jamás fue egipcio ni perteneció a Faraón. Faraón no era dueño de Moisés. Y así la Biblia, si fue encuadernada, empastada en la católica, la Biblia no será católica jamás. Así como Dios no tiene por qué agradecerle a Faraón por haber guardado, por haber tenido a Moisés y por haberlo formado ahí, Dios no tiene por qué agradecerle, ni el pueblo de Israel tiene que agradecerle a Faraón por haber guardado a Moisés, que más tarde fue el libertador del pueblo de Israel. Porque Israel solamente le debe gloria a Dios, solamente el pueblo evangélico le debe gloria a Dios. No tenemos por qué darle gracias a quien Dios utilizó para sus propósitos. Así como no le dio gracias a Faraón, tampoco le dijo al pueblo de Israel, agradezcanle a Faraón que les dio a Moisés. No, la gloria es solo para Dios. Nos quedamos en que la divina respuesta, Dios le dice que ha guardado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas ante Baal. Y luego el versículo 5 del capítulo 11 es así: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. A ese remanente escogido por gracia, que es el judío que aceptó a Cristo, a ese pueblo nosotros los gentiles fuimos añadidos para participar de las promesas que se le hicieron de tiempo atrás a Abraham y a los patriarcas. Puedes oír esta predicación y puedes buscar citas en las cuales quieras meter a Roma, pero no hay ninguna cita en la cual quepa Roma aquí como la base, como la raíz que dice ser. Mira, vamos a leer el 11:17, ya vamos a estar terminando casi. 11:17 dice: 16 dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, ¿a qué se refiere a los que fueron desechados? Dice, así como dice, así ha quedado un pequeño remanente, y ese pequeño remanente quedó en pie. Ahora dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Mira, Romita, mira, romanos, ustedes no son la raíz, no. El pequeño remanente ha sido dejado. Ustedes son ramas silvestres y fueron injertadas en el buen olivo. Ahora, 18, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Romanos, entiendan que ustedes no son los que sustentan son los israelitas, el pueblo escogido, el remanente guardado. Ahora te voy a decir una cosa, ¿por qué Dios llama tanto ramera como virgen a Jerusalén? La ramera se le llama tanto a la Iglesia Católica como al Israel, que se unieron, se juntaron en uno contra su ungido. Pero la Virgen son aquellos judíos que se mantuvieron firmes, fieles. Esa iglesia que no se miraba, ese grupo que no se miraba, muchas veces la iglesia de Dios no se mira. La iglesia de Dios es perseguida, la iglesia tenía que esconderse. Siempre el hombre justo ha tenido que esconderse. Para el hombre justo no había la libertad de poner unas grandes catedrales que se vieran. No, ellos en catacumba. Muchas veces nos engañamos. Entonces, aquí está diciendo bien claro, mira, la raíz son ellos. Ustedes fueron injertados ahí.
Ustedes siendo ramas silvestres fueron injertados, ellos son ramas naturales. Entonces, tú no te jactes porque tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Dice el 19, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. ¿Te sientes el importante?